Civilización, Norbert Elias. El libro, desde fuentes primarias premodernas, advierte una incontrovertible transformación de la sociedad occidental en el sentido del comportamiento civilizado. Esto es resultado de causas relacionadas entre sí en que se distinguen la conformación de estados, crecimiento demográfico y ampliación de funciones sociales. Dichas causas crean interdependencias que pueden ser mantenidas gracias a la disminución de los miedos directos ante la amenaza o el ataque por parte de los demás, y un fortalecimiento de los miedos internos automáticos, que se imponen, los propios individuos. La sociedad aumenta la cantidad de acciones y de individuos de los que dependen permanentemente las personas y sus actos. En el individuo se convierte en costumbre la capacidad de prever las consecuencias de prolongadas cadenas de acciones. Y al igual que se transforman el comportamiento, también cambian consecuentemente la consideración recíproca que las personas se profesan, la imagen que el individuo tiene del individuo se hace más matizada, más libre de emociones momentáneas, es decir, se psicologiza. Con el proceso de psicologización del individuo comienza el reparo o repugnancia, o cuando menos aversión, ante el uso de la violencia. El capítulo del libro, resumen, bosquejo de una teoría de la civilización, se redunda en esta idea, dejando por fuera la sociogénesis de procesos que se fueron, atenuando con la modernidad, la conformación de los estados y el monopolio del poder. A día de hoy esto resulta intuitivo, pero el autor recuerda. Estas exigen y fomentan propiedades distintas de las de los combates que se libraban con las armas en la mano: reflexión, cálculo a más largo plazo, autodominio, regulación exacta de las propias emociones, conocimiento de los seres humanos, y del medio en general, se convierten en presupuestos inexcusables del éxito social. En el transcurso del control del comportamiento, la estigmatización, penalizaciones políticas y sociales vertebran varios de los hábitos civilizados. Para el proceso de la civilización, la racionalización del comportamiento es tan importante como esa modelación peculiar de la economía instintiva que acostumbramos a llamar vergüenza o escrúpulos. Se trata de los dos aspectos de la misma transformación psíquica, el intenso movimiento de racionalización, y el no menos intenso avance del umbral de la vergüenza y de los escrúpulos que se hace especialmente manifiesto a partir del siglo XVI en los hábitos de los hombres occidentales. La teoría de la necesidad de Marx, Agnes Heger. La teoría de la necesidad de Marx por Agnes Heger es el sustento que permite confirmar que la explotación animal responde a una racionalidad económica, y, por lo tanto, cultural e histórica, que no está directamente relacionada con el sadismo y, en segundo término, tampoco guarda una estricta continuidad con las necesidades eminentemente biológicas de conservación del ser humano, dado los sucedáneos actualmente disponibles que no son de origen animal. En una entrevista con Yocandi Causa, 25 de junio de 2020, Íñigo Ngay mencionó este libro para contestar a la afirmación de que la explotación animal es innecesaria. Dada las alternativas del presente, podrá ser innecesaria desde el punto de vista de la conservación biológica del ser humano, pero lo que sucede es que son necesidades sociales. Agnes Heger escribe. 5. La necesidad del hombre y el objeto de la necesidad están en correlación. La necesidad se refiere en todo momento a algún objeto material o a una actividad concreta. Los objetos hacen existir las necesidades y a la inversa las necesidades a los objetos. La necesidad y su objeto son momentos, lados, de un mismo conjunto. En la cita están presentes los conceptos conjugados, necesidad y objeto, que dan a la producción como resultado. Si en vez de analizar un modelo estático analizamos la dinámica de un cuerpo social, corresponde al momento de la producción, es la producción la que crea nuevas necesidades. En efecto, también la producción que crea nuevas necesidades se encuentra en correlación con las ya presentes. La diversa conformación de la vida material depende en cada caso, naturalmente, de las necesidades ya desarrolladas, y tanto la creación como la satisfacción de estas necesidades es de suyo un proceso histórico. Al tener el rol social de la producción de necesidades, la autora continúa sirviéndose de Marx con una cita concisa. Las necesidades naturales, el alimento, el vestido, la calefacción, la vivienda,
etc., varían con arreglo a las condiciones del clima y a las demás condiciones naturales de cada país. Además, el volumen de las llamadas necesidades naturales, así como el modo de satisfacerlas, son de suyo un producto histórico, que depende, por tanto, en gran parte, del nivel de cultura de un país y, sobre todo, entre otras cosas, de las condiciones, los hábitos y las exigencias con que se haya formado la clase de los obreros libres. Y queda en relieve el contenido moral determinante en el tipo de necesidades que bien son llamadas normales para cierta época. Para sintetizar todo aún más, contamos con una definición precisa de necesidades necesarias. Las necesidades necesarias son aquellas necesidades surgidas históricamente y no dirigidas a la mera supervivencia, en las cuales el elemento cultural, la moral y la costumbre son decisivos y cuya satisfacción es parte constitutiva de la vida normal de los hombres pertenecientes a una determinada clase de una determinada sociedad. Denominamos medio necesario para la supervivencia, en un determinado tiempo o para una determinada clase, a todo lo que sirve para la satisfacción de las necesidades vitales y de las necesidades necesarias. Punto. Usos del gaucho, varios autores. Lo- Los usos del gaucho, recolectados de varios autores, demuestran que esa figura nacional fue y continúa siendo un símbolo presto para su utilización ideológica y que no se dudará en usar por tales motivos. Es conocida la idea de que el gaucho fue una figura dúctil a lo largo de la historia, aunque esto contradiga otra igual de asimilada, que afirma que es un ser indómito. Ambas no tendrían sentido sin la intención de involucrar al gaucho en colusiones encabezadas por proyectos estatales para definir nuestro país. En el mito gaucho Guillermo David revela la diversidad del habitante característico de las llanuras. Hay gauchos negros, gauchos indios, indios agau, cheidos, gauchos bugres, gauchos italianos, judíos o alemanes, gauchos urbanos, hay paisanos, criollos, peones, chinas, prendas, jinetes, domadores, huasqueros, alambrades, receros, vaquianos, poseros, rastreadores, enlazadores, y un sinnúmero de inflexiones que los oficios y la historia han ido confiriendo a esa figura del mundo rural que ha resistido todas las modernizaciones, superando los márgenes de función o disfunción social que Sarmiento había esbozado en su tipificación de gaucho matrero, etc. presente en el Facundo. Sin embargo, el autor no se deshace del problema ni por un segundo y no solo alcanza con una indefinición del espacio físico, sino que nos muestra una realidad política e ideológica. Pues hay una gauchesca unitaria, predominante en buena parte del siglo XIX, una gauchesca federal, versiones anarquistas, socialistas, comunistas, radicales y peronistas, hasta modulaciones autoritarias fascistas, nacionalistas o simplemente reaccionarias. A propósito de las versiones más paradigmáticas y contrastantes encontradas en el Martín Fierro y El Matadero, el autor dice: expatriado, paria, perseguido, víctima del estado de la cosa social y del estado punitivo y ordenancista, o sujeto a las transformaciones de la maquinaria cultural de asimilación que modula sus versiones, el gaucho y su retórica enigmática asignan el destino de la Argentina de un modo que aún, siglos después, cuando sucesivas generaciones lo dan por fenecido, refulge como un recuerdo reparador y revulsivo en un instante de peligro. Donde se narra un destino gaucho hay promesa y profecía. Estado de la cuestión. Teniendo en cuenta el marco teórico, describir el panorama que emplaza al PG es una tarea amplia y compleja. Las buenas prácticas empleadas en el círculo académico dictan que el EC necesita ser acotado. Aún así, cuando el trabajo no cuenta con una hipótesis que ponga a prueba el EC, cualquier afirmación se tiende a presentar como parcial y subjetiva. Esto ha sucedido con el criterio de selección de artistas, no dado por la relevancia, sino por actualidad en términos temporales. No obstante, de lo que se tiene la certeza es de que los conceptos de arte telúrico y arte a favor de la liberación animal cobrarán mayor sentido cuando se los ponga en marcha en el desarrollo. Ocurre igual el comentario de la cultura con relación al veganismo. Arte visual telúrico. Asistimos a un crecimiento de movimientos sociales y activismo a favor de los animales. Sin embargo, en cuanto al arte, no se puede decir lo mismo y por ello es probable que lo pretendido por el PG no se encuentre en obras precedentes. Cualquiera podría buscar en Internet el arte a favor de los animales,
pero se encontrará con sucesivos ejemplos de lo que llamaremos arte telúrico, una hibridación entre mensajes ecológicos y respeto por los animales. En el arte, la interpretación holística de las correctas relaciones entre los humanos, el medio ambiente y la naturaleza, por lo general, va con criterios como la fauna y flora nativa o en peligro de extinción. Es evidente que la degradación ambiental no solo preocupa a los expertos, también ha llegado a los ciudadanos comunes y por supuesto a artistas de todo el mundo. Los aspectos sociales y culturales del cambio climático pasan a primer plano, pero no están libres de interpolaciones, complementaciones y agregados. Así ocurre con obras de posturas ecológicas y defensa a los animales, a pesar de ser terminantemente incompatibles. En estas hibridaciones existe una buena intención hacia los animales, pero la ejecución suele ser contradictoria. Óscar Horta lo explica así. Es cierto que muchas personas afirman que los animales les importan. Pero lo hacen sin tener una idea muy clara de lo que eso significa. Por otra parte, esa preocupación tendría que reflejarse en el modo en el que actúan. Y a menudo eso no ocurre. El arte suele incurrir en el empleo de animales, sus derivados o la consideración moral de especies por encima de los individuos, entre otros enfoques problemáticos. En Argentina, un caso reciente que confirma la idea se dio en la Noche de los Museos de este año, 2022. La muestra, Los Guardianes, exhibe esculturas en el jardín del Museo Fernández Blanco, realizadas por Desiree Deridar y el colectivo Charco. El diario en línea Infobae cubrió el evento con una nota en donde se lee: se trata de 4 tótems monumentales de adobe que protegen a la fauna. Las cerámicas cocidas de Desiree Deridar conviven con las geometrías de barro, pasto y bosta de caballo en las esculturas de Charco. Un diálogo entre la conciencia humana y la fragilidad animal. 9. La instalación escultórica, Los Guardianes, 2022, Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Fotografía por Infobae, diario en línea. Al principio de la nota queda descubierto el empleo de la bosta de caballo por parte del grupo Charco. Sobre Desiree Deridar se puede leer su enfoque en varios artículos y entrevistas. El arte como vehículo para denunciar, concientizar y dar un mensaje fuerte, impactante, a través de una sola imagen, la de un zorro de cerámica armado, la de una liebre armada, la de un ciervo de madera en un refugio, a salvo de cazadores furtivos. Eso es lo que busca transmitir Desiree a través de sus obras en cerámica y madera, una denuncia de aquello que falta, o que peligra en el ecosistema ante las decisiones del hombre de cazar animales o talar bosques nativos. Ella tiene la capacidad de transformar este reclamo a la sociedad en piezas bellas, que al mismo tiempo comunican con fuerza, hablan por aquellos animales y árboles que no pueden hablar. Estos ciervos, liebres, conejos, zorros y aves cobran vida en su galpón gigantesco rodeado de árboles en el barrio de Tigre, donde trabaja todos los días de la semana para crearlos, con mucha pasión, esfuerzo físico y tenacidad. 10. Según la publicación, en sus obras hay un interés por la defensa de los animales salvajes que son cazados ilegalmente y la tala de bosques nativos. De izquierda a derecha, Gallo enjaulado, SF y esculturas de la exhibición El grito de alarma esperan, 2018. Imágenes obtenidas de http://desirederider.com.ar/. De este tipo de arte, que no se da al veganismo, resulta útil la anticipación de un humano que se reconoce responsable y busca dirigirse a otro tipo de relación con los seres sintientes. Aún así, se tiene claro que el PG debe definirse para no poder ser absorbidos por enfoques eclécticos que confunden la idea y opinión pública general que se tiene acerca del veganismo. Otro espacio del cual se quiere quedar al margen es el campo semántico de los textos del tipo de arte mencionado. Quienes tienen noticias del arte argentino actual o han sido penetrados por ósmosis cultural, asumen que en los textos hay un grupo definido de expresiones como conexión con la naturaleza, fragilidad, vulnerabilidad, nativo,
recuperación de saberes, fuego, agua, aire y tierra, sustentabilidad y habitar territorios. Es del todo razonable el empleo de estos términos, porque los conceptos científicos que inspiran varias de las obras repasadas no inciden sobre lo emocional del público. Cuando el caso sea el de la huida de la ciencia y tecnología, el margen de opinión se reduce, esas expresiones serán las adecuadas. Desde el PG se piensa que mensajes sobre la ética animal en el arte deberían desbordar la fórmula que aúna la emoción, naturaleza y conciencia para ser entendidos sin muchos prejuicios actuales. Arte visual con un mensaje a favor de la liberación animal. Se practicó una búsqueda en Internet, esta vez en inglés, del término vegan art y se obtuvieron resultados diferentes que habían superado las búsquedas por términos en español. A primera vista aparecen pinturas e ilustraciones provenientes de diversos países. En estas imágenes se advierten retóricas recurrentes de mensajes misántropos que invierten la relación de explotación de humano a 11. Animal y las metonimias que reemplaza un producto de origen animal por el animal completo. Un ejemplo paradigmático es el de la pintora Dana Elin, pero sí que hay una amplia variedad de creadores que cuentan con producciones muy diversas. Prosiguiendo de manera exhaustiva, se encontraron obras más elaboradas, algunas de ellas mantenían la reiteración de un mismo elemento para concientizar al público de la gran escala del abuso sistemático de animales. Algunas obras relevantes fueron la instalación de Zoe Viril, An. Individuals Place in Mass Production and Consumption, compuesta de 420 vacas con mastitis y otros cientos de cerdos de chocolate basados en plantas, y la instalación y performance Is It Necessary, donde el artista destruyó animales de cerámica. Algo parecido suele verse en infográficas que expresan la enorme cantidad de animales explotados por alguna unidad de tiempo, pero como indica la teoría, a mayor sorpresa, mayor información llevará el mensaje y al contrario, si el mensaje es redundante la información será menor. De esta indagación se espera aclarar que se ha asimilado por el proyecto, pero como se verá más adelante en la sección de filiaciones, los aportes de otros artistas no están presentes en el estado de la cuestión. Desde el PG no se encontraron obras que hayan usado la estrategia de veganizar productos existentes. Se rechaza de plano a las prosopopeyas en animales y los enfoques monotemáticos que dejaban clara la complejidad de transmitir un mensaje general que sea inteligible y reductible a pocos conceptos como lo son la explotación y el especismo. Con esto se quiere decir que mientras que en una obra se abordaba la experimentación con animales, otras se centraban en el uso de pieles, otras en la alimentación y así sucesivamente. Cultura.